Según datos de la Organización de Naciones Unidas, existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Esto representa más del 5% de la población mundial. Sin embargo, los indígenas se encuentran entre las comunidades más desfavorecidas y vulnerables al representar el 15% de la pobreza extrema del mundo. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre vulnerados. Por ello, han tenido que desplazarse de sus territorios originarios. De acuerdo a la Organización Internacional para la Migración, el número de migración forzosa aumenta a diario. En el caso de las comunidades indígenas, estas se han excluido sistemáticamente de los marcos de migración internacional. Existe una visión generalizada de los pueblos indígenas como comunidades profundamente arraigadas en sus territorios y costumbres. Pese a ello, el fenómeno migratorio de familias indígenas enteras que están migrando de sus territorios ha incrementado. Entre las principales razones de estos desplazamientos está la crisis climática y la vulnerabilidad social, lo que suma a esta población a las dinámicas de la migración mundial. Ante este fenómeno migratorio, la comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. En muchas sociedades, los grupos minoritarios y los pueblos indígenas suelen ser marginados. Se les excluye de la vida socioeconómica, rara vez tienen acceso al poder político y con frecuencia deben superar obstáculos para expresar su identidad. Estos obstáculos se multiplican en contextos de desplazamiento forzado, donde los riesgos de protección se agravan. Los ataques contra los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas han aumentado drásticamente en los últimos años, porque estos colectivos defienden su derecho a la tierra, los territorios y recursos naturales. Sus culturas siguen amenazadas y la protección y promoción de sus derechos siguen siendo vulnerados y desprotegidos por los gobiernos y organismos internacionales. En consecuencia, hay ocasiones en que no les queda más alternativa que huir. Las niñas y las mujeres indígenas se enfrentan a más modalidades de discriminación y tienen 3 veces más probabilidad de sufrir violencia sexual que las mujeres no indígenas. En el mundo, los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes e importantes, entre ellos la forma de relacionarse con sus territorios y su entorno, así como la voluntad de preservar sus formas de organización, sus valores culturales, sociales y económicos, que con frecuencia son diferentes a las normas culturales que predominan en las sociedades en las que viven. Ceremony. That's the call of our people. When we come together in ceremony, the spirits, the money dew as we call them, are with us. They hear our prayers. We hold our tobacco and offer our prayers to the sunshine, to the sun, to Grandfather Sun on this day, to recognize all of the indigenous people, all of our ancestors before us. Remember the stories of our peoples across Turtle Island, the 4 directions, across the world, and the distinctive communities and peoples that make up indigenous peoples in 90 different countries. 5,000 of languages are indigenous out of 7,000. So we recognize things like this that managed to survive throughout history on Indigenous Peoples Day, thanks to our ancestors, the resilience, the strength, the healing. A pesar de la importancia que tienen las comunidades indígenas en la preservación de la cultura originaria del mundo, los pueblos indígenas suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicios básicos e infraestructura y enfrentan múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, obtener acceso a la justicia y ser parte de los procesos políticos y la toma de decisiones. Estas comunidades viven entre el olvido estatal y la violencia desatada principalmente por grupos armados, el narcotráfico y las actividades de las industrias extractivistas. Las
explotación petrolera, como lo ha dicho ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afecta a su modo de vida y pone en riesgo su vida, ¿no? Hay un grave riesgo de etnocidio, del exterminio total de estas comunidades. A las comunidades indígenas generalmente se les asume como sociedades enraizadas fuertemente en sus territorios y por lo regular se encuentran en zonas de alta riqueza natural, alejadas de las zonas urbanas o las metrópolis de los países. Hemos quedado así, sin territorio, hemos confiado al lago, nuestros padres confiaron en el lago, que va a estar permanente, y no fue así, ¿no? De repente se secó el lago y nos dejó sin trabajo. La problemática es de los es grande, ¿no? Que somos nosotros pescadores, hombres del lago. Nuestra Cochamama, nuestra madre, tierra Cochamama, ya está totalmente contaminado con las minas. En países como Guatemala, 3 de cada 5 personas viven en la pobreza, pero la tasa aumenta a 4 de 5 en los poblados indígenas, donde las lluvias son vitales para la producción agrícola y la alimentación. Esta es la situación que se vive en la aldea San Pablo, al norte de Guatemala, donde la sequía amenaza con una crisis alimentaria. En esta zona, los indígenas aprenden a aprovechar al máximo las escasas lluvias, conservando la humedad de la tierra en la que cultivan sus alimentos. Ahora y más adelante ya no vamos a sembrar porque no hay, ya se pone seca el tierra, entonces ya no podemos trabajar. Los problemas principales son el consumo, ¿verdad? Si sabemos muy bien que los niños se enferman constantemente, hay muchos niños con diarrea, muchos niños con infecciones intestinales, el agua cae específicamente blanca. Pero si vamos a ir a ver el pozo en estos momentos, miramos que este pozo viene escarbado, se mezcla con tierra, lodo, entonces ya el agua cambia de color. La lluvia se ha distanciado mucho, ya no llueve como lo normal. Hace unos años, cuando yo crecí, llovía, había agua en abundancia en todas partes, pero ahora no, o sea, está muy escasa la lluvia. Las familias han tenido que enfrentarse a desastres climáticos por el exceso de lluvia y hay otros lugares en donde las familias están enfrentando sequías. Así que en ambas situaciones es muy difícil para las familias poder predecir y saber cómo ser resilientes ante los efectos que el cambio climático está teniendo en su principal forma de sobrevivencia, que es la agricultura. Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la existencia de los pueblos indígenas y se asume como sociedad multicultural y el país ha ratificado los acuerdos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, en la práctica prevalece la brecha social, económica y política entre indígenas y no indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas están recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas adoptada en el 2007. Al día de hoy, las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas del mundo han pasado a ser un problema persistente, algunas veces a causa del lastre histórico sobre la vulneración de sus derechos y que todavía arrastran, y otras por el choque con una sociedad en constante cambio. We have paid a very high price for being resilient for over 250 years. We have paid a high price that has not been recognised in the true history of this country. We have if a government can't be actually honest about its history, then how can it be honest with us here now? La migración o desplazamiento interno de las personas indígenas se presenta debido a múltiples factores, principalmente la necesidad de escapar de los conflictos y la persecución de quienes explotan los recursos naturales alojados en sus territorios, pero también por el impacto del cambio climático, el despojo violento de sus tierras y la desventaja ante el resto de los grupos sociales. El limitado acceso de los pueblos indígenas a servicios como educación, salud y oportunidades de empleo es otro factor que provoca la movilización de estas personas,
en la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que se realizó entre el 8 y 9 de agosto en Brasil y que reunió a los presidentes y líderes de 8 países que comparten la Amazonía, se acordó incluir la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, incorporar su posesión plena y efectiva de los territorios considerados esenciales para prevenir la deforestación debido al uso sostenible de los recursos naturales de los territorios que habitan. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. Los pueblos indígenas poseen importantísimos conocimientos sobre la gestión sostenible de los recursos naturales y actúan a modo de guardianes o custodios de la tierra para las generaciones venideras. Perder sus tierras supone una pérdida de identidad para ellos, pero también la pérdida de la memoria cultural del planeta. Muchas comunidades indígenas y comunidades campesinas de agricultura tradicional están luchando por proteger la tierra de la que depende su subsistencia. En las condiciones de extrema pobreza en las que viven la mayoría, solo cuentan con sus tierras para obtener alimento, refugio e identidad cultural. En algunos casos, la contaminación causada por la minería amenaza con filtrarse la tierra y el agua. En otras, las comunidades han tenido que dejar sus tierras debido a programas de desarrollo o monocultivos, condenándolas a desplazarse dentro de su país y a quedarse sin tierras. Otros promueven el uso sostenible de la tierra, buscando detener los patrones de destrucción para beneficio de las generaciones futuras. Los pueblos indígenas se han organizado en movimientos y asociaciones con el objetivo de defender y promover los derechos de sus comunidades en el mundo. Con el propósito de dar a conocer las necesidades de estos grupos de población, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en Ginebra en 1982. La garantía de los derechos de los pueblos indígenas es también la garantía de la preservación de la identidad cultural del planeta. El cuidado de sus costumbres y sus territorios es fundamental para su supervivencia. Por ello es indispensable la aplicación de todas las legislaciones que garanticen su protección. En septiembre pasado, en Brasil, la comunidad indígena celebró que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional una tesis jurídica que limitaba los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales. La misma había sido rechazada por no tener en cuenta las expulsiones y los desplazamientos forzosos de poblaciones indígenas a lo largo de la historia. Então, para a gente hoje derrotar o marco temporal é garantir que a história do país tem sim os povos indígenas nela e reconhecer os seus territórios é mais do que direito, é histórico e fundamental ter um reconhecimento. Então, para a gente, esse momento de hoje é muito importante, é uma vitória do movimento indígena, tem um peso significativo essa derrota do marco temporal no Congresso, porque essa pauta, essa tese do marco temporal genocida foi justamente implantada por o governo anterior, pelos aliados do governo anterior, que tentou nos últimos 4, 6 anos massacrar os povos indígenas, massacrar os seus direitos. Então isso é uma resposta sim para esse governo genocida anterior, que se Deus quiser nunca mais volta ao nosso país. Só
Estou feliz demais, porque hoje o povo Xoclen está tendo realmente o seu direito reconhecido. O povo Xoclen está garantindo a terra para os seus meninos. E o marco temporal, que não deveria nem estar em votação, está liquidado. A nossa terra indígena está salva. De acuerdo a los movimientos indigenistas y ecologistas, la sentencia de la Corte Suprema supone un acto de justicia histórica que promoverá una mayor protección del medio ambiente, pues las tierras indígenas, muchas situadas en la Amazonía, son las más preservadas del país. As áreas ocupadas pelos indígenas e aquelas áreas que guardam ainda uma vinculação com a ancestralidade e a tradição dos povos indígenas, ainda que não estejam demarcadas, elas têm a proteção constitucional. Las tierras en las que viven los pueblos indígenas albergan más del 80% de la biodiversidad del planeta y son ricas en recursos naturales como petróleo, gas, madera y minerales. Sin embargo, tanto gobiernos como empresas privadas se apropian de estas tierras, las comercializan, arriendan o simplemente las expolian y las contaminan. Chaco lo que hizo fue realmente aquí en la Amazonía ecuatoriana causar un desastre ambiental por su ambición económica, sin respetar la vida de quienes vivimos acá, sin respetar la vida de la naturaleza, del ambiente. Visto que más o menos hay una proporción de casi el doble de mortalidad mayor en las zonas de contaminación, existe un 130% más de desarrollo de cáncer, un 111% más de infertilidad y un 150% más de abortos. Entonces sí existe evidentemente una problemática real de la contaminación. Así hubo cambios con Petroecuador. Lo que sí no ha parado son los derrames de petróleo y cada vez acá se complica más porque el gobierno hace menos inversión en Petroecuador para renovar su infraestructura. O sea, tenemos tuberías que todavía son de la época de Texaco, ¿sí? Que están obsoletas, que ya no sirven, que en cualquier momento ocasionan derrames, sabemos que es por eso, y esto le importa cero al Estado ecuatoriano. Los pueblos indígenas manifiestan que la salud del planeta y la salud de las personas van de la mano. Por eso profesan un respeto profundo a la madre tierra y a toda forma de vida. Esta filosofía no solo los beneficia a ellos, sino a toda la humanidad. La lucha por sus derechos implica el uso racional y sostenible de los recursos naturales, y esto los hace blanco de ataques y discriminación. No hay forraje para los animales, ya hemos vendido casi todos los animales. Las crías están muriéndose por agua. Realmente estamos en un caos, yo diría, porque de aquí de tantos años eso está pasando. Yo ya tengo mi cierta edad y nunca creo que lo he visto de esta manera. Vivimos múltiples pandemias, entre ellos la violencia al tema de la tenencia de tierras, la seguridad, la paz, el aumento de la violencia hacia el tema de género, pero también la parte del cambio climático que ha afectado a las formas de producir y de continuar con una vida en armonía, ya que a pesar de no ser los mayores devastadores de la biodiversidad, somos los que mayormente vivimos las afectaciones en la pérdida de los ríos, de los lagos. Más de 1000 personas de la comunidad indígena Cartí-Sudupo viven hacinadas y sin agua potable en una diminuta isla en el Caribe panameño que mide el equivalente a 5 campos de fútbol. Y la subida constante del mar inunda regularmente sus casas. Sus habitantes viven de la pesca, el turismo y la producción de yuca y plátano, por lo que se han visto en la obligación de mudarse a tierra firme porque la crisis climática está devorando su isla. Bueno, mire, me siento bien, pero también me siento con nostalgia porque aprendí a vivir en la isla.
y ahí dejo muchos sueños, muchas lágrimas, pero también es bueno estar aquí, porque estoy cerca del colegio donde mi nieta va a seguir cursando sus estudios. Ya hace tiempo que estoy esperando eso, sí, estoy contento, estoy feliz, ya me quiero mudar rápido, sí, de verdad, sí, porque yo sé que vamos a estar mejor allá. Al principio yo sé que va a ser un poco difícil, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Eso es lo que yo pienso. Sí, estoy contento. En todo el continente, los indígenas luchan por el reconocimiento de sus identidades y formas de vida. Defienden sus territorios y recursos naturales. En su lucha por incrementar y releer la historia que los ha invisibilizado, han convertido el 12 de octubre, que era concebido como el Día de la Raza, en un día en el que tienen lugar jornadas de lucha y reivindicación de los pueblos originarios. Los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud constituyen solo algunos de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del mundo. La comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos, mantener sus culturas y sus formas de vida. La ausencia de reconocimiento jurídico y la falta de datos desglosados contribuyen a invisibilizar a los pueblos indígenas y agravan la discriminación que afrontan. Estos fenómenos exigen un renovado esfuerzo para abordar el nefasto legado de injusticia histórica, discriminación y asimilación al que los pueblos indígenas se han visto sometidos a lo largo de los siglos. Las declaraciones y mecanismos internacionales sobre los derechos indígenas consagran el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y reconocen la importancia de los derechos de la tierra para los habitantes originales de muchos países. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía con Telesur, nos siga en nuestras redes sociales y le invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.